Buenas tardes. Por este medio nos permitimos informar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, licenciada. Gracias, licenciado. Este es el parte médico de este miércoles 2 de marzo. El próximo lunes 7 de marzo se aplicará la dosis de refuerzo contra el coronavirus a personas de 18 a 39 años de 25 municipios del interior del estado, proceso que se llevará a cabo hasta el viernes 11 de marzo. La aplicación de la tercera dosis de la farmacéutica AstraZeneca para estos sectores de la población se realizará en Valladolid, Progreso, Tecash, Ticul, Junucmá, Jomún, Celestún, Quinchil, Cusamá, Samajil, Tetis, Tatsiu, Chancón, Tepacam, Tamec, Mocochá, Mama, Tuncás, Cenotillo, Telchac Pueblo, Zoncahuich, Tzilán de Bravo, Copomá, San Felipe y Río Lagartos. De igual forma, continúa la aplicación de vacuna de refuerzo contra el coronavirus a personas de 18 a 39 años de edad, que viven en 24 municipios del interior del estado. Las personas que no han recibido la vacuna, se les invita a aplicarla, a hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Ómicron. Por lo que, para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Ómicron. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 35 pacientes en hospitales públicos, 102.020 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que es 109.349. Hoy se detectaron 45 nuevos contagios de coronavirus, 22 en Mérida, 8 en Humán, 3 en Tixcocop, 2 en Progreso y Ticul, 1 en Acanqué, Chicxulub Pueblo, Tzitzantún, Junucmá, Izamal, Maxcanú y Valladolid, y un foráneo. De los 109.349 casos positivos, 760 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 68.381 personas contagiadas de coronavirus que viven 17.602 en la zona norte, 16.677 en la zona oriente, 6.499 en la zona centro, 10.915 en la zona sur, 16.688 en la zona poniente. Lamentablemente en este parte médico informamos de 2 fallecimientos, un hombre y una mujer de 72 y 85 años de edad respectivamente. Ambos residían en Mérida. Entre sus principales enfermedades se encontraban insuficiencia renal crónica, EPOC, asma y obesidad. En total, son 6.882 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 412 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 35 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, licenciado. Gracias, licenciada. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Gracias.